Empecemos con Mateo 25. Alguien diría, bueno, pero Mateo 22 está antes del 25. Lo que pasa es que el 25 nos va a ayudar a entender el capítulo 22. Eso es lo que dice. A raíz de la pregunta que me hiciera el primer lunes de clase de la hermana Pamela, me hizo una pregunta y ahí tocamos alguna pincelada de Mateo 25. De manera que hoy vamos a analizar Mateo 25, Mateo 22, luego vamos a pasar a Juan capítulo 14, versículo 2, para hablar del arrebatamiento, y pasaremos rápido entonces a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. En ese sentido, recuerden que con relación a los libros siempre voy a dar algunas pinceladas. Por ejemplo, cuando vaya a tocar Mateo, yo voy a decir Juan capítulo 14, versículo 2, ahí aprovecho y doy una pincelada del autor y algunas cosas más. Para entonces después entrar al versículo 2 del capítulo 14. Entremos a Mateo capítulo 25. Fíjense el problema que tenemos de Mateo 25. Es el mismo problema de Mateo 24. Ya lo debatimos el lunes pasado y el lunes antepasado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que generalmente cuando vamos a Mateo 25, la interpretación general, yo siempre divido, que se da en el pueblo pentecostal. Divido porque, si por ejemplo, dentro de las mismas ramas que componen el pueblo evangélico, usted hace un análisis, dependiendo de la rama, tiene una postura de Mateo 25. Pero el consenso general dentro del pentecostalismo es que Mateo 25, básicamente las 10 vírgenes, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ese es el consenso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Vamos a analizar ese evento escatológico, pero vamos a, por un momento, por lo menos por la noche de hoy, deje de un lado que usted tiene en su mente arrebatamiento. Déjelo por un momento. Y vamos simplemente a analizar Mateo 25 solamente. No vamos a sacar conclusión si es o no es arrebatamiento. Simplemente vamos a analizar de manera rápida ese evento escatológico. Fíjense, yo sé que tengo limitación por dos razones. Número uno, tiempo. Y número dos, porque no es una materia técnicamente de hermenéutica bíblica. Les recuerdo que cuando hablamos de hermenéutica bíblica, es el arte o la ciencia que nos enseña a interpretar correctamente el texto bíblico. Entonces tengo esas dos limitantes. De manera que por eso, en algunos toque, otros lo dejen tranquilo y otros ponen un poco más rápido o más lento, dependiendo del elemento y su importancia. Porque hay elementos que están más claros que otros. Entendiendo eso, el versículo 1 dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Eso es lo que dice el versículo 1. Fíjese, está usando un símil, que es lo que se llama en hermenéutica cuando se está haciendo semejanza. Se toma un evento para asemejarlo con otro evento. En este caso, se toma un evento cultural, en este caso, para representar un evento espiritual. No voy a entrar mucho en ese detalle, pero el punto es que está comparando un reino con un evento cultural. Y es parte de la problemática que tenemos, que obviamos que se está hablando de un evento que era normal en la cultura y está tomando elementos de cómo esa cultura celebraba ese evento. Está hablando de bodas. El detalle es que aunque nosotros en esta parte en este caso de Occidente, celebramos las bodas y también las celebran en Oriente, pero ellos tienen sus elementos que son propios de su cultura y nosotros, obviamente, los nuestros. Y sería un error tratar de ver esta boda partiendo de nuestra cultura. Hay que partir de la cultura de ellos. Y si usted no maneja los elementos culturales, debería buscar ayuda, porque
gracias a Dios, tenemos una serie de literatura que nos hablan de la cultura de los pueblos de ese tiempo y se nos permite tener una mayor comprensión. Dicho esto, quiero resaltar un elemento importante en ese versículo 1. Está comparando las 10 vírgenes con un reino. Y ahí es donde está el problema también en parte. El tipo de reino que se está comparando las 10 vírgenes. Fíjense en la Biblia, yo sé que yo había escrito el primer lunes, hablé del reino divino, reino religioso, reino humano, reino de las tinieblas. ¿Recuerdan esos 4 tipos de reino? Pero el reino divino se divide en 2. El divino, en reino de los cielos y 2, reino de Dios. Y la mayoría de las personas no saben separar esto. Desde que leen reino dicen Dios, ok, perfecto. Pero es que el reino divino se divide de un lado, reino de Dios, de otro lado, reino de los cielos. Y cada reino, aunque tiene un punto en común, en este caso, el Padre es el Rey, en este caso, entonces, aunque comparten punto en común, el Padre, ¿cierto? La cabeza de ese reino, el Rey, tenemos al Hijo, como, vamos a usar la palabra para separar, como co-rey, no dije príncipe, co-rey, ¿ve la diferencia? Porque si digo príncipe, entonces somos 2000. Pero también tenemos el Espíritu Santo como co-rey de ese reino, también. Porque estamos hablando de una Trinidad. Y como diría por ahí, adoramos un Dios en la unidad, sin confundir las personas, pero sin separar la sustancia, que es una sola. Sustancia, esencia, Dios, es un solo. Pero identificamos cada una de las personas. Cada uno de esos reinos tiene sus propias características y tiene su propio lugar de operación. Quiero que esas 2 cosas las tengan en su mente. Número 1, cada uno de esos reinos tiene su misma característica. Y número 2, su lugar de operación. Mantenga esas 2 palabras ahí. Manténganlo, que nos van a ayudar. Vuelvo ahora. En el versículo donde está hablando de reino de los cielos, no reino de Dios. Y ahora quiero hablar de una característica de cada reino y dónde opera cada reino para empezar a hacer la separación. No puedo hablar de toda la característica porque decía al principio que lamentablemente tengo limitación con el tiempo. Una de las características tiene que ver con los principios. Yo diría, es lo mismo, sí, pero el alcance de los principios se diferencia. Me explico. El reino de Dios tiene principios, pero ¿cuáles principios? Los principios que descansan en la redención ¿de quién? Del hombre. ¿Escuchó que dije el reino de Dios? ¿No dije el reino de los cielos? ¿Lo escuchó? Tenga eso pendiente. Esa es una de las características que tiene el reino de Dios, que opera basado en los principios que tienen que ver con la redención, o si usted quiere diga, plan de salvación. El amor es un principio del plan. De hecho, el amor es la espina dorsal de ese plan. El amor. Yo lo he leído Juan 16, de tal manera amó Dios a quién, le ha dado a quién. Entonces, el amor es la espina dorsal. Ahora voy con un principio del reino de los cielos. También el amor. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aunque estamos hablando del amor del Padre, pero el amor del Padre en este reino de Dios se refleja en el plan de redención. Mientras que en este reino es un amor, ¿sabe qué? Eterno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tan pronto se consuma el plan de redención, ya el amor del reino de Dios queda sin efecto. ¿Me están entendiendo? Repito, tan pronto se consuma el plan de redención, el amor en este reino de Dios queda sin efecto. ¿Por qué sin efecto? Porque usted es salvo por amor. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? Por amor.
¿Por qué Dios a tanto cabezote le da su chance? Por amor. O sea, cuando se consume ese plan, ya aquí no tendrá efecto, pero aquí vamos a ver que el amor es imperecedero. Es decir, el amor no estará sujeto a un espacio, a un tiempo y a un plan. No, aquí no. En el reino de los cielos se mantiene constantemente activo el amor. ¿Ves la diferencia? Por eso Jesús está diciendo, el reino de Dios está entre vosotros, entre ustedes, porque está hablando de eso. Le pongo otro ejemplo. ¿Qué más? Sí, vamos a hablar de misericordia. ¿Usted sabía que ese elemento de misericordia es exclusivo, aunque se depende de la bondad de Dios? ¿Escuchó lo que dije? Se depende de la bondad de Dios. Pero ese elemento es exclusivo de este reino, del reino de Dios. ¿Por qué misericordia? Porque analiza, reitero, aunque la misericordia se depende de la bondad de Dios. ¿Escuchó? Pero cuando usted analiza el término de misericordia, ¿qué es misericordia? No darle a la gente lo que se merece. Eso es misericordia. A diferencia de la gracia, que es un favor no merecido. La misericordia es, usted se merece que Dios lo agarre, lo entre un saco, lo suelte en el canal de la mona. A la hora que los tímidos tienen hambre, eso es lo que usted se merece. Él no te lo da. Por eso, ese elemento es propio del reino de Dios, porque el reino de Dios es el que envuelve el plan de redención. Pero en el reino de los cielos no hace falta misericordia. ¿Por qué no hace falta misericordia? Le voy a poner un ejemplo. Los seres celestiales, usted va a decir, pastor, pero los seres celestiales, como pasó más de vuelta, lo pueden volver a hacer. No. Porque en el contexto de la enseñanza de angelología se enseña que el Padre sujetó a todo lo creado. ¿A quién? A Cristo, al Hijo. ¿Qué indica eso? Que ya los ángeles por sí mismos no tienen voluntad, lo que fueron sujetos al Hijo. Por eso ya ellos, lo que quedan ahora, no pueden revelarse porque su voluntad fue abolida en cierto modo porque fueron sujetos por la eternidad al Hijo. ¿Lo notaron? No puedo entrar en mucho detalle de ese punto. Por eso no hace falta misericordia. Usted dirá, pastor, es que el que llegue allá arriba fue porque se salvó. Y cuando usted se salve, ¿sabe qué va a pasar con usted? Por eso la gente no entiende cuando Jesús decía que seremos como los ángeles, además se va la parte del cuerpo. ¿Tú sabes qué va a pasar con su voluntad y la mía? La sujeta a Cristo por la eternidad. ¿Y qué significa esto? Que ya usted no va a tener libre albedrío. No lo va a tener. Por tanto, si no lo va a tener, ¿cómo se va a revelar? ¿Cómo una revuelta? No va a haber revuelta. Por eso, la misericordia del reino de los cielos no tiene razón de ser. ¿Ve la diferencia? No hemos dicho, no hay necesidad. No tiene razón de ser. No tiene. Porque no hay manera alguna de que se del por qué en un futuro hipotético se pueda manifestar la misericordia. En este reino que se manifiesta. Que estamos sujetos a pasión y debilidad y demás, y el Hijo tiene que estar intercediendo como abogado por nosotros delante del Padre. ¿Me están captando la idea? Porque para que usted pueda entender Mateo 25, tiene que explicárselo, si no, no va a entender nada. Ahora, rápido, el otro punto que le dije que tuviera en mente. El lugar donde opera cada reino. ¿Recuerdan? Este reino opera en dos lugares, el reino de Dios, en dos lugares específicos opera. Uno general y uno específico. Si yo estuviera hablando de planificación, diría entonces que parte de lo general a lo específico, ¿cierto? Pero no estoy hablando de planificación, por eso le digo que opera en dos lugares. El general, ¿cuál es? El mundo físico. Opera el reino de Dios. El reino de Dios no opera en el tercer cielo, no es en el mundo físico, porque el reino de Dios es el plan de salvación, señores. Es el plan de redención. ¿Ven la diferencia? Por eso no puede operar en el tercer cielo, él opera en el mundo físico. Y número dos, opera en el corazón de la gente. Es que opera el reino de Dios. Ahora, el reino de los cielos, ¿sabe dónde opera? En el tercer cielo, porque el reino de los cielos representa el palacio, el centro de mando de Dios.
Dice su punto de comparación, su ubicación es el tercer cielo. ¿Ven la diferencia? Por eso ahora tiene sentido entender que Jesús no está comparando las vírgenes con el reino de Dios, es con el reino de su Padre. Él no está comparando las vírgenes con el plan de salvación. No, es con el centro de mando de su Padre. Y él está diciendo, vamos a cambiar la palabra, él está diciendo, voy a comparar ahora el centro de mando de mi Padre, lo voy a comparar con 10 vírgenes. Porque lo que está estableciendo es que el centro de mando de Dios trasciende el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Trasciende, entonces dicen los cielos. Y les voy a dar un dato interesante. Por si usted no lo sabía, déjenme usar el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjenme ver. No vamos a debatir si son 6 continentes, 7 continentes. Olvídese de eso. Luego dice que son 7, otro dice que son 6, porque cuenta uno por ahí que es pequeñito. Todo está bien. No es el punto aquí en la clase de geografía. Dividí esto en 6 continentes. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principales, potestades, gobernadores, huestes de tinieblas de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Qué implica esto? Sin entrar en mucho detalle, que hay un orden. Por eso, Satanás decía, voy a establecer mi trono al norte del testimonio, porque se asume que el enemigo tiene su trono, ¿sabe dónde? En el segundo cielo. Oído, en el segundo cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que está ubicado al norte. ¿Cuál es el norte? En este caso no sabemos, pero el norte del testimonio, en otras palabras, él colocó su trono en una posición que quedará al norte, donde está el trono de Dios en el tercer cielo. Pero ¿qué pasa? Como él no es omnipresente, escuche bien, yo que me hiciste la pregunta, le pedí que tiene que ver con esto, y ahí va cantando. Ya, no te compliques la vida con este video. Entonces, decía, como Satanás no es omnipresente, ¿qué pasa? Que hay principado ubicado en cada continente. Hay principados en cada continente. En este caso, hablo geográficamente en el segundo cielo, no en el primer cielo. Por eso Daniel decía que cuando llegó el mensajero le dijo, mira, quedé durante 21 días porque se me opuso el príncipe de Persia y solo Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. ¿Dónde fue el problema? En el segundo cielo. De hecho, cuando usted va, pues, cuando está cantando, dice que desde sus órbitas las estrellas pelearon contra Císara. La palabra estrella es la palabra hebrea koká, que tiene que ver con seres celestiales. Es decir, que la cultura judía se entendía. Por eso, al entender esto, se va a malinterpretar cuando dice en Job que un día los hijos de Dios fueron a presentarse delante de Dios, entre los cuales también iba Satanás. La gente dice, ¿cuál es el cielo? No, que desde la posición del segundo cielo, Satanás interactuó con el Padre, desde el segundo cielo. Y te va a decir, ¿cómo lo escuchó? Así como te escucha a ti y a mí desde la tierra. El Padre lo escuchó desde el segundo cielo. ¿Cómo presentamos a Dios? Claro. Entonces, entendiendo la pregunta de mi hermana, están ubicados en el segundo cielo, pero en el primer cielo también hay potestades. Y ya en la tierra hay gobernadores. Creo que la palabra griega para gobernadores es cosmocrator. Gobernadores. Entonces, por eso dicen los cielos, porque es como diciendo, aunque el enemigo tenga su trono en el segundo cielo, Dios domina los cielos. Por eso hablo en plural, porque Dios desde su trono gobierna todos los cielos. No importa que el diablo tenga su trono en el segundo cielo, no importa que haya principado, él tiene control. La información que usted acaba de dar ahí, profe, por eso no puede quedar un callado. Aunque se dio esa pregunta ahí, y mira todo lo que recibimos. Entonces, en ese mismo orden, ya sabemos que el reino de los cielos opera ¿dónde? En el tercer cielo. Y ya sabemos que Jesús no está comparando las vírgenes con el reino de Dios, es con el reino de los cielos. Den el dato
de que el reino de los cielos opera en el tercer cielo, que más adelante nos va a ayudar a eso, a entender algo. Más adelante. ¿Estamos claros ahí? Jesús toma 10 vírgenes como ejemplo. Estoy solamente en el versículo 1, porque le decía que iba a hacer énfasis en ciertos elementos clave. ¿Por qué 10 vírgenes? El problema es que nosotros, cuando leemos la palabra virgen, pensamos en quién, como la virgen en su lenguaje figurado, habla de pureza, de apartarse, de apartamiento y demás, pero el problema es que está hablando de 10 vírgenes. ¿Por qué 10? Hablo rápido algo de cultura, rápido, sin entrar en mucho detalle. En la cultura oriental se usaba en esa época, en la época que Jesús está narrando la comparativa, que había un grupo de vírgenes, doncellas, que la ubicaban en una casa que estaba cerca a un camino por donde el esposo iba a caminar. ¿Me escuchó? La ubicaban en una casa. Eran aquellas doncellas que iban a participar en la celebración. No. Vamos por parte. Iban a participar en la celebración. ¿En qué? Si te quiere, dígalo de esta manera, aplicándolo a nuestro tiempo ahora. La dama solitaria, la dama de honor, para que me puedan entender. No era que se iban a casar, iban a participar, por eso de participar de la celebración, dije. ¿Qué hacen ella ahí? Estaban ahí para cuando un mensajero que iba a venir delante del esposo dijera, y viene el esposo, ella tenía que salir y sumarse en el camino detrás del esposo para llegar al lugar de la ceremonia. Pero no era la novia. Estoy hablando de cultura, Ese es el papel de esas 10 vírgenes. Por eso estaban ahí. Y más adelante, cuando estemos en más detalle, se va a dar cuenta. Por eso estaban ahí. Pero en la cultura nuestra, pensamos, vírgenes. No, pero esas estaban para eso. Esa era su función. Les recomiendo que lea el libro de cultura. Bueno, yo le mandé un libro en la materia pasada. Ahí está esa información. Vale. Entonces, ese era su trabajo. Ahora viene el detalle. El versículo 2 dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas, ¿cierto? ¿Es lo que dice el 2? ¿Qué más dice el versículo 2? Siga. Iba a tocar más adelante, pero ya que tú lo dijiste, está bien. Se va a tocar. Sí, pero quiero un dato, le voy a explicar más adelante, pero solamente voy a dar la pincelada. Qué interesante que alguien viene a casarse y con la persona que viene a casarse ya viene siendo esposo. Entonces estaríamos hablando de qué. Interesante. Reitero. Alguien viene a casarse y con quien viene a casarse ya viene siendo esposo. No novio. Pero más adelante voy a dar más detalles. Simplemente esta es la pincelada. Por eso no se puede olvidar. Porque más adelante tengo que tocarlo como quiera. Dice de 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál es el problema? Mis hermanos, que hay que primero ir a la mentalidad de las personas que se le da el texto. Cuando nosotros pensamos, nosotros como cristianos, ¿qué hablamos de prudente? Una persona que está buscando a Dios, una persona que está en oración, una persona que está en ayuno. Eso no tiene nada que ver con eso. Porque la mentalidad, estoy hablando en el texto, señores. En el texto, para un judío, alguien prudente es una persona sabia, simplemente sabia. Vaya a Proverbios y te va a leer cómo habla de la sabiduría y de la prudencia. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa. Porque en la mentalidad judía la prudencia tiene que ver con sabiduría. Una persona sabia, simplemente, más nada.
No era que era espiritual, que no era espiritual, no. Simplemente una persona sabia. ¿Por qué sabia? Porque hacía como la hormiga. Veía que se estaba doblando, dice el proverbio, ¿y qué hacía? Sale a almacenar alimento, porque es prudente, sabia. Es decir, que la prudencia está ligada con la sabiduría en la Biblia, en la Biblia. El insensato era lo contrario, una persona que no era sabia. Bueno, si no vaya a Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, que habla de los 2 cimientos. Jesús dice que hoy esta palabra se le voy a comparar a un hombre prudente y viceversa, que no la hace una persona insensata, porque estaba ligada con la sabiduría. La prudencia, la insensatez con alguien que no era sabio. Es decir, que no está hablando nada de que una gente, el prudente oraba, el insensato no daba nada de eso. Estoy hablando del contexto, de la época, más nada. Lo que estaba analizando el texto solamente, más nada. Sigue diciendo, voy así para pasearlo rápido, el 3, ¿qué dice el 3? ¿Cuál es el detalle? Recuerden que cuando yo puse esto aquí, que yo pensé que estaba dibujando un camino, pero ustedes lo entendieron, ¿eh? Cuando puse esto el camino y dije que las 10 vírgenes la colocaba en una casa, ¿cuál era la función de la lámpara? El problema era que tanto las prudentes como las insensatas tomaron su lámpara con aceite. ¿Cuál fue el punto? ¿Por qué hay 5 que dicen que son prudentes? Porque 5 se apercibieron. ¿En qué sentido? Como no se sabía, porque no se sabía a qué hora, se sabía el día. Escuche bien, por eso no se sabía la hora. El día se sabía, pero las prudentes no sabían en qué hora era que iba a pasar el pozo, no sabían. Pero sí sabían el día, por eso estaban ahí en esa casa ese día. Pero no sabían la hora. Solamente sabían que era después de la puesta del sol. ¿Por qué después de la puesta del sol? Porque en el día, las bodas de esa época eran de mucho, generalmente. Porque en el día, ¿qué estaba haciendo la gente? Trabajando. Y un sábado, un día de reposo, no se podía celebrar bodas. Que era que la gente no trabajaba, porque estaba metido en el culto, en el templo, como usted quiera llamarle. Y la de noche, entonces, como no se sabía la hora, pero sí el día, la pregunta que hicieron, dijeron, bueno, vamos a tomar una vasija adicional con aceite, por si acaso cuando vaya a pasar el esposo, la lámpara tiene un poco de aceite, podamos entonces recargar la lámpara. Porque no había luz, mi hermano, ellas se iban a iluminar con su propia lámpara para no perderse en el camino. Esa fue la única diferencia, por eso a ese se le llamó prudente. Antes de, pastora, antes de. Interesante porque yo mencioné, dije que no se veía la hora, pero se ve en el día. Entonces, ¿cómo se entiende que si es un reflejo de arrebatamiento, la iglesia sepa el día, pero no sabe la hora? Ahí tengo mi pregunta. Si es un reflejo del arrebatamiento, las 10 libres, no es posible que la iglesia sepa qué día se va. Aunque no sepa la hora, pero se sabe que, un ejemplo, casi hipotético, la iglesia sabe que es el 25 de octubre del 2000 tal, aunque no sabe qué hora, pero ya saben el día. Pero no saben la hora. Señores, no saben, escúcheme bien. Hay que ubicarse en los tiempos, por favor. Por eso Cristo se colocaba en la parte alta. ¿Para qué? Para que la parte alta sirviera como una amplificación de su voz. Se colocaba en la mar, iba al barco. ¿Para qué? Para que la onda del mar, vamos a decir, amplificara su voz. Hay que ubicarse en la época. En esa época no había forma de usted decirle a la gente, mira, ya a las 3 de la tarde, oíste. Gracias, pastora. De manera, no había forma de decir, prepárense que a las 7 de la noche. Y ella, con un reloj, faltan 5 para las 7. No había manera. Como no había manera, había que esperar. Y además, el tipo de transporte que se usaba en la época, es decir, que no había forma de una manera precisa. Por eso 5 prudentes dijeron, vamos a tomar una lámpara, una vasija con aceite adicional, por si acaso. Por eso que se llama prudente, más nada.
No siga leyendo porque quiero ganar tiempo. Sigue diciendo la parábola, sigue diciendo más abajo, que todas se durmieron, todas. Es como nosotros, como que vamos tomando las cosas con pinzas. Dicen muchos predicadores, mira, la insensata se durmieron, no es un descuido espiritual. Y la prudente que estaban roncando también. Porque el texto dice que todas se durmieron. Estaban roncando la prudente. ¡Roncando! Todos estaban durmiendo y entonces, ¿cómo es posible que tú me le aplique descuido espiritual? Porque las 5 insensatas estaban durmiendo y las 5 prudentes estaban roncando, entonces no estaban descuidadas espiritualmente. Y decimos, eso es falta de oración, eso es falta de oración. Mira cómo estaban durmiendo y la prudente no estaban roncando. Porque dice que se durmieron todas, todas. Sigo parafraseando el texto porque no lo puedo leer. Dice que se oyó una voz que dijo, ahí viene el esposo, salí a recibirlo. Aquí me detengo y tomo la idea inicial cuando Ángel hizo la pregunta de que dice algo más del resto. Qué interesante, porque de acuerdo al orden de los eventos escatológicos, aquí viene lo que dije el lunes pasado y el lunes antepasado, y siempre lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad, he dicho que no saber el orden de los eventos escatológicos no se malinterpretan, porque la interpretación de un evento depende, o la correcta interpretación de un evento depende del orden donde está ubicado. Entonces, vamos a recapitular. Decíamos el lunes pasado que la iglesia sería arrebatada, ¿cierto? Y cuando sea arrebatada, se va a celebrar las bodas del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, ¿cierto? Pero ahora hay un problema en la línea de tiempo escatológica. ¿Por qué hay un problema? Porque ahora Jesús está diciendo que las 10 vírgenes se le dice sería el esposo. Es decir, que está hablando de alguien que ya se casó. Algunos dicen, bueno, que había un asunto en Israel, el famoso desposorio, que se casaba 2 meses antes, después, que como que se le daba legalidad. Es que no está hablando de eso. No, pero digo que algunos en su defensa usan ese argumento. Pero está diciendo que hay un esposo. Entonces el problema es que hay una situación. ¿En qué momento Cristo, cuando viene a buscar a la iglesia, se casó con anterioridad con ella? Para luego decir, yo vengo a buscar a la esposa mía. ¿En qué momento? Pero peor aún, que todo el que habla de la iglesia y su boda, la presenta como la novia. Sí, como la novia. Entonces, ¿en qué momento se casó? Que ahora dice, mira, que yo me casé contigo, ahora vengo a buscarte. Viene a casarse. Ese es el punto, porque el texto siempre dice esposo, nunca dice novio. Y yo recuerdo que hace unos meses atrás, alguien me preguntó de Mateo 25, le decía, pastor, ¿pero qué no dice esposo? Y yo le dije, mi hermano, la mayoría de las traducciones traducen esposo. Déjenme detenerme ahí, para que veamos dónde Cristo y cuándo Cristo se casó. ¿Sí? ¿Por qué? Esto hay que resolverlo. Vamos a Mateo 22. Ustedes han leído Mateo 22. Solamente me voy a la parte final, por razón de tiempo. La parte final, únicamente. Que habla de la palabra de los convidados a la. Únicamente. Me voy a la parte final. De aquel que pregunta, hey, ¿cómo entraste aquí? ¿Tú estabas vestido para la boda? Desde ahí. ¿Lo puede leer, por favor? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, y echarle en la tierra de afuera, y será yo el que te digo. Recuerden que en Mateo 25 al final dice, cuando se le cierra la puerta, dice, ¿qué dice de las vírgenes? Léalo, por favor, cuando se le cierra la puerta, para de una vez hacer el lazo.
a las vírgenes, Mateo 25. Cuando se cierra la puerta, que las insensatas le piden que se le abra. Gracias, pastora. Léalo. Le cerrar la puerta. Pero la otra dice las tinieblas. ¿Por qué? Señores, vamos a ubicarnos en la época. Pero antes de la época, qué interesante porque las mujeres estaban interactuando. Es decir, el arrebatamiento se está dando y de repente las insensatas que se van a quedar empiezan a hablar con la que se están siendo levantada o arrebatada. Le están diciendo, mira, ora por mí, que no me quiero quedar. Eso es técnicamente lo que estaría diciendo ahí. Si estamos hablando de arrebatamiento, ¿cierto? Sí, técnicamente. Estaban hablando en medio del arrebatamiento. Técnicamente eso sería. Es lo que ya le están pidiendo. Incluso la que se queda y empiezan a interactuar después con el maestro. Técnicamente, ahora bien, voy a la parte central de la puerta cuando se cierra. Que en Mateo 22 habla de las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Señores, recuerden que en esa época las ciudades estaban amuralladas. Todo el asunto de que el más fuerte conquistaba al más débil. Y tenían dos puertas la ciudad. Una bien grande que se mantenía abierta desde la salida hasta la puesta del sol. Era la famosa puerta del comercio, donde todo el mundo entraba con su camello, con el burro, con el caballo, con la carreta, con todo, a comercializar. Pero tan pronto se oscurecía, esa puerta grande se cerraba y se dejaba una puerta bien pequeña que solamente una persona pasaba y un camello con un alto grado de dificultad, que era mejor dejarlo afuera. Pero hay un problema, que esta puerta, cuando la ciudad estaba sitiada, también se cerraba. Y todo el que se quedaba fuera, ¿saben cómo estaba? Se le llamaba en las tinieblas, se le llamaba. ¿Está entendiendo? Ahí se contestó. Es que se está definiendo Mateo 22 y Mateo 25 a alguien que he dejado fuera de la ciudad. Esa es la tiniebla de afuera. Ahora vuelvo a Mateo 22. ¿Ustedes se imaginan por un segundo que está hablando también de una boda? Que está hablando de la boda de la iglesia. Ahora piense conmigo por un segundo solamente. Y le va a decir escalofrío, ¿cómo es posible que alguien esté allá arriba, vestido, no para la ocasión, pero llegó desde el cielo? Y de repente el Padre lo mire y le diga, hey, ¿qué tú haces aquí? Bótelo del tercer cielo. Eso es aterrador pensar que esto pase. Jamás. En el caso, no estamos tomando en cuenta que eso está hablando de la iglesia, que es la misma continuidad de Mateo 25. Es la misma bola. Pero entra, porque la iglesia no puede entrar sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entra para Dios acá? Es el problema. Es que la Biblia habla de dos bodas. Una con la iglesia y otra con Israel. Y uno donde quiera que oye la palabra boda, piensa en la iglesia. Y es que Mateo 22 y Mateo 25 están hablando de una sola boda. ¿Cuál boda? La boda de Cristo con Israel. Y Apocalipsis 19 está hablando de las bodas del Cordero, que es con la iglesia. ¿Vieron? Entonces la mezclamos, la ligamos. Por eso tiene sentido que Jesús diga, voy a comparar esto con el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos y no el de Dios? Señores, oído por lo que les voy a decir. Recuerdan que les decía que tuvieran en cuenta el lugar del reino de los cielos. Y voy de nuevo con eso. En cierto modo, ¿sabes en qué se va a convertir Jerusalén? En el centro del gobierno del reino de los cielos, dirigido por el Hijo. ¿Me escuchó lo que acabé de decir? Jerusalén se va a convertir en el centro del gobierno del reino de los cielos, dirigido por el Hijo. En el milenio, cuando Cristo descienda, el Padre se quedará reinando, dirigiendo el reino de los cielos. ¿Dónde? En el tercer cielo. Pero el Hijo se va a sentar en Jerusalén y va a gobernar el mundo desde Jerusalén. Recuerden que decía el lunes pasado la importancia del orden de los eventos escatológicos, y también decía
que en Apocalipsis 12, versículo 6, dice que a la mujer descendió o se escondió en el desierto por 1260 días. ¿Les recuerdan? ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Israel escuche su verdadero Mesías que llegó. Muchos de ellos, ¿qué van a hacer? Van a ser llevados por ángeles. ¿A dónde? A Jerusalén. Hay otros que no se van. ¿No sabía eso? Pero lea Mateo 4, el 29 en adelante, que habla de que Dios va a enviar a sus ángeles. ¿Para qué? Para juntar a sus escogidos. ¿A cuál escogido? Está hablando de ese momento. Israel disperso, porque la Cristo le está haciendo la guerra, rompió el pacto. Y cuando Cristo venga, ¿quién va a mandar a reunir a sus escogidos? A los ángeles. Ahí dice el texto, estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Serán dos en el molino, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Me está entendiendo? Pero van a haber israelitas que no van a ser llevados por los ángeles. ¿Por qué? Déjenme explicarlo de esta manera. Porque habrá un israelita que aún así se va a quedar siendo leal al anticristo. Para que me entiendan. Eso no van a ser llevados a Jerusalén por los ángeles. Pero aquellos que despierten y empiezan a ser perseguidos, esos son los que van a ser llevados. Entonces, cuando los que se quedaron leal al anticristo, me está escuchando, se quieren colar a la ciudad de Jerusalén, ahí es donde entra la palabra que el Padre va a decir: hey, ¿cómo tú entraste aquí? Sin estar vestido, para afuera, sáquenlo. Porque únicamente los convidados. Por eso entender la palabra de Mateo 22, que dice: ve por los caminos. ¿Quién iba por los caminos, señores? Por eso combine Mateo 24, que habla de que los ángeles van a reunir a los escogidos. Por eso habrán dos bodas. Cristo se va a casar con la iglesia, Apocalipsis 19. Por eso cuando retorne, ¿cómo retorna Cristo? Como esposo, porque ya se casó con la iglesia y viene con su iglesia. Viene a casarse en Jerusalén con Israel. La segunda boda, señores. Porque Israel nunca ha dejado de ser la niña de los ojos de Dios. Claro, combinado con la iglesia, obviamente, porque decíamos el lunes que Dios hace dos pueblos a través de Cristo. Entonces viene a realizar una segunda boda con Israel, con su pueblo, con su joya preciosa, señores. Señores, porque es que Israel siempre ha sido el epicentro del Padre, toda la vida. El epicentro del Padre toda la vida, llamó a Abraham. ¿Por qué? Porque iba a ser el epicentro de todo. Por eso Jesús viene y dice: no, yo voy a encarnarme, a morir por la humanidad, pero tengo que empezar por el centro, por la base de todo. ¿Por quién? Por Israel. Por eso la mayoría de las cosas que Cristo estaban dirigidas a Israel. Ahora, ya cuando vienen los apóstoles, hay que hacer una división. ¿Cuál es la división? Que ahora Dios quería hablar asuntos que eran para los gentiles. ¿A quién usó? A Pablo. Por eso Pablo dijo que había sido comisionado como apóstol a los gentiles. Y no aprendemos esa separación. Pensamos que todo lo que Jesús dijo es iglesia. No. Jesús vino, claro, a traer el plan para toda la humanidad. Pero inicialmente la función de él, era, aparte de morir en la cruz, era interactuar con Israel. Y uno se olvida de eso. Interactuar con los judíos. Por eso lo que Jesús decía, ¿a quién abarcaba? En sentido general, Israel, las 12 tribus, a Abraham. Recuerden que por eso Jesús decía, Abraham se gozó de que veía mi día y lo vio. Es decir, que interactuaba con ellos, porque ellos son una base. Es imposible pensar un plan de redención obviando a Israel como base. Óigame, si Dios desde el principio llama a Abraham y mantuvo esa línea, Dios en Abraham, ahora viene Cristo y se va a olvidar de Israel. Es imposible pensarlo, pero lamentablemente, como siempre pensamos, iglesia. Ahora, cuando usted va a los escritos de Pablo, usted ahí va a decir: no, espérate. Ahí Pablo dice muy poca cosa de Israel. Y cuando la dice, es para decir que somos uno. Lo dice muy poca cosa. De ahí que viene el problema del consenso de la carta a los hebreos. Es de ahí que viene el consenso, porque usted analiza todas las cartas de Pablo,
y más de un 90% va dirigido a la doctrina de la iglesia. Pero analice ahora a Santiago, analice el mismo, la de Judas, no Judas Iscariote. Analice, usted va a notar que su contenido es más inclinado a Israel. Pero el de Pablo está totalmente, sin duda, inclinado a la iglesia. De hecho, cuando se habla de la doctrina de la iglesia, hay que mencionar siempre a Pablo. Alguna carta de la de Pablo, alguna hay que mencionarla. Y usted nota cuando da el estudio de la doctrina de la iglesia, esporádicamente se puede tocar un versículo de quién, Pedro, pero generalmente siempre son las cartas paulinas. Entonces, los evangelios tienen esa característica que giran alrededor del pueblo judío, los evangelios. El que se inclina, en cierto modo, hay una balanza, el de Juan, por la forma como él presenta a Jesús como hijo de Dios. Pero aún así, hay un alto contenido del Evangelio de Juan que está inclinado a Israel, un alto contenido. Pero lamentablemente no se hace esa separación y por eso tenemos tantos problemas interpretativos, porque vamos al texto sin aprender a ubicar cada cosa en su lugar. O sea, que Jesús se casó primero con la iglesia. Claro, en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Ya tenemos permiso, puede ser en la casa. Claro, él viene, busca a la iglesia. De hecho, él no es que levanta la iglesia de la tierra, él la recibe en las nubes, que la levanta hacia el Espíritu Santo. Claro, ya ahí cuando él venga, en el milenio, viene ya casado con su novia, con la iglesia. Por eso que ya arriba se va a celebrar las bodas del Cordero en ese lugar. Pero las bodas con Israel es en Jerusalén. ¿Ve la diferencia? Por eso que Jesucristo toma el escenario, porque recuerden que le decía que mientras el Padre en el milenio tenga su centro de mando en el tercer cielo, el Hijo va a tener su centro de mando ¿dónde? En Jerusalén. ¿Ven? Por eso Jesús está hablando del reino de los cielos. Será semejante a 10 vírgenes. Por eso siempre se dice que primero se debe saber la interpretación correcta y luego se aplica. Pero si usted no la conoce, ahí es el detalle. Si tú no sabes la interpretación de un texto, no lo usa aunque sean los hermanos, porque le va a hacer daño. Porque si usted no lo sabía, todo el que tenga un micrófono en la mano tiene poder de afectar positiva o negativamente a los oyentes. Porque habrán personas que asuman como bueno y válido todo lo que... De hecho, en hermenéutica, que no es el caso, hay lo que se llama la cuarta etapa de la hermenéutica. Hay una etapa que se llama la observación, que es donde partimos de lo que dice el texto, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, quién se lo dijo. Hay otra etapa que se llama la interpretación, por decir eso en el método científico. Hablando de 4 etapas de la hermenéutica, Ana María, no me diga una cosa con la otra. Lo segundo es después de la observación visual, lo que estoy diciendo, es la interpretación. Entonces, una vez que pongo sobre la mesa todos los elementos, por ejemplo, Jericó, la cual Jericó fue a la Jericó que destruyó Josué, o a la nueva Jericó, todos los elementos encima de la mesa, ahora voy a interpretarlo. Luego viene lo que es la evaluación. La evaluación es qué significaba para esa cultura lo que se dijo. Luego viene la aplicación. Y la aplicación, entonces, hay 2 elementos. Para esta cultura ahora, para lo occidental, ¿qué significa eso que se dijo allá? Pero partiendo primero observé. Pero cuando observo, busco la ayuda. Me explico. ¿Por qué lo digo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Como no tengo una Biblia que me diga a quién se lo digo directamente, busco ¿qué? Referencia. Busco el material de apoyo. Y cuando me siento con todo ese material de apoyo, ahora voy a interpretar, claro, con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Ahora voy a interpretar. Una vez que interpreto, ahora voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Voy ahora a sopesar lo que interpreté. Si no me choca con otra sesión de la Biblia. Una vez que ya estoy seguro, mira todo el proceso, que ya estoy seguro, entonces lo voy a aplicar. Tanto de manera general a la cultura, como
a mis oyentes. Ese es el proceso. ¿Cómo eso se pudiera predicar? Fácil. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te voy a predicarlo ahora. Usted fue a una iglesia. Se va a la iglesia, se va. Ese es el tema, Mateo 25. Podría tomar la comparativa y que era bueno, hermano, bien. Mateo 25 está hablando de una celebración, de una boda que Cristo va a tener con Israel en Jerusalén, y de esa misma manera vendrá el momento cuando Cristo va a celebrar esa gran boda del Cordero con nosotros en el cielo. ¿Vieron cómo yo estoy combinando? Estoy combinando. Entonces, el que me está escuchando se está dando cuenta que yo estoy tomando esa celebración para indicar que así mismo, como dentro del plan del Padre, hay un evento pautado llamado las bodas con Israel. Asimismo, hay un evento pautado llamado las bodas del Cordero con su iglesia. Lo estoy usando Mateo 25, pero como sé lo que significa, estoy dando la aplicación correcta. Usted puede usar cualquier parte de la Biblia en una prédica o en una enseñanza, pero primero tiene que saber su contexto. Primero tiene que interpretarlo correctamente, porque una mala interpretación va a generar malas aplicaciones. Eso es todo. Si usted conoce la interpretación correcta, usted le va a dar un uso adecuado al texto. Por eso a los predicadores les recomienda que si no dominan un texto, no lo utilicen en una prédica. ¿Y qué es dominar? Interpretarlo correctamente. Eso es dominar. Por eso es que primero analice bien, y si usted no está seguro, no uses el texto. Y eso es todo. Porque todo lo que está en la Biblia, sea principio o no, usted puede sacar de la enseñanza, pero está bien lo que dice el texto. Usted puede estar predicando de Judas se ahorcó si usted quiere, pero si sabe el contexto, lo que implica, lo usa correctamente. Pero si no sabe, hijo de perdición, y voy a empezar a decir, por eso hay gente que nació para perderse. El amigo que está allá va a decir, pero después no importa lo que yo haga, pero si yo nací para perderme. Porque no sabe por qué se llama ahora hijo de perdición, porque le hablé aquella vez del modismo de afiliación, que para un judío, cuando alguien, aunque no sea hijo biológico, por la acción de que hacían, lo asociaban a que es hijo en hebreo. Le expliqué eso, pero si usted no sabe ese punto, cuando viene a ver, usted está hablando de que hay gente que nace para perderse y otros para salvarse. Sí, dígame, mi hermano. Cuando él dice, es una lámpara, o sea, en ese versículo, ¿qué usted no quiere representar el aceite en la lámpara? Lo primero es, mi hermana, que el texto nunca dice que las lámparas no tenían. De un grupo que no tenían, no. De ambas tenían. Lo que el texto dice es que al momento cuando se dice viene el esposo, la lámpara de la incensaria tenía poco aceite. Por eso que le dicen a la prudente, dame de vuestro aceite. No era que no tenían, lo que pasa es que no tenían suficiente. Yo, por ejemplo, estuve en un campo pastoreando y de ahí vi lo que es el famoso pabilo. Tomaban un poquito de algodón, ponían una tapa, llevaban aceite a la tapa y lo prendían. ¿Qué pasaba con el pabilo? Que a medida que se iba consumiendo el aceite, la llama iba disminuyendo. Pues si usted no sabía, la lámpara con aceite, la mecha no se apaga instantáneamente, sino que va disminuyendo de acuerdo como se va consumiendo el aceite. Para que tengan una idea, que no era que la lámpara de las mujeres incendiadas no era que lo tenían, sino que cuando se levantaron, que dijeron al bien del esposo, cuando vieron el pabilo, para que me entienda, o la mancha, como usted quiera, vieron que la llama se estaba disminuyendo, entendieron que había poco aceite, y ahí comprendieron que en el camino se le iba a apagar la lámpara. Por eso le dicen a la prudente, mira, compartan el aceite que tienen en la vasija. Yo era que no tenía. Sí, pero que yo quiero saber. Y en ese sentido, ¿qué representa? aquí voy ahora. Pero cuando vamos a la Biblia, el aceite tiene varias connotaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el aceite implicaba consagración, pero el aceite también se usaba para cocinar. Claro que había tipos de aceite.
pero había un aceite que era el aceite para las lámparas. Recuerda que Dios hasta le indicó a Moisés cómo ese aceite debería prepararse. Pero había el aceite que se usaba para ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Pero había también el aceite que se usaba como algo medicinal también. Por eso que Santiago más adelante dice en el Nuevo Testamento que si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren y que pongan un aceite, porque el aceite era algo medicinal también. No siempre en todos los textos de la Biblia usted encuentra la palabra aceite representa el Espíritu Santo. Ahora bien, en ese contexto tampoco tiene que ver con el Espíritu Santo. Tampoco. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Señores, es que tiene que ver con Israel. Escúcheme ahora. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí representa la ley de Jehová. Recuerden que está hablando de Israel. El anticristo va a romper el pacto. Cuando rompe el pacto, ¿qué va a tener que hacer Israel? Que el anticristo le haga la guerra. Volverse a la ley para entender que ese falso Cristo no era su Mesías. Por eso esa lámpara es lo mismo que decía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ese aceite representa la ley de Jehová, la palabra de Jehová para Israel. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que volver a la palabra y escudriñar y ver que aquel que ellos habían asimilado que era, no era. Y el que ya había venido unos miles de años atrás, es en verdad por su Mesías.